Y por otro lado, mis queridos amigos, salen nuevamente los cadáveres políticos. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué es? ¿Cómo así? Hace unos días atrás estaba navegando en el submundo del TikTok y me encontré con un video bastante curioso que dije, bueno, a este señor yo lo conozco, en algún lado lo había visto y claro, era el señor Ramiro Rivera. Él era vicepresidente del Congreso en aquellos años cuando existía eso, entre el 2003 y el 2005. Y esto es lo que me encontré y esto fue lo que vi y me sorprendió. Y bueno, este señor sale ahora con odio a Correa y al parecer también es parte de los que dicen que legítimamente, después del gobierno de Correa, todo es culpa de él. Venga quien venga a decir que tiene la fórmula adecuada y llegan al poder, les mienten porque no tienen ninguna fórmula, pero la culpa es de Correa porque por él estamos creyendo en esta clase de personas como Noboa. Pero bueno, yo puse un comentario en ese momento preguntándome algo, porque al parecer el señor dice que es la culpa de Correa y obviamente está a favor del gobierno de Daniel Noboa. Y yo puse este comentario que dice: abuelito, mejor cuéntenos cómo era el Ecuador antes de Correa. Y enseguida empezaron a salirme pues ciertas personas a favor de este señor y me dicen lo siguiente: pobre, pero éramos felices. Él solo nos trajo desgracia detrás de sus famosas obras. Solo había corrupción y nos haría pagar factura a largo plazo. Y para volvernos a parar va a costarnos muchas lágrimas. Y yo me pregunto, siempre me voy a preguntar esto. Siempre dicen, es que Correa es el culpable y esto nos va a costar 20 años. Entonces, ¿para qué ponen a personas que dicen que tienen la fórmula para poder corregir todo y al final no hacen nada? Eso no es todo. Hay otra persona que me dice, ojo con lo que me dice esta persona, dice: era un Ecuador sin mafias políticas implantadas. Era un país con educación, dinero que alcanzaba para todos, no de un poder político, era libre y no un esclavo de deudas. Espérense, acá hay otro mejor, que dice: 100 veces mejor. Con el caudillo vinieron bandas y los narcos. Pregúntale a tus padres, aunque ya eres mayor. Obviamente hablando de mí. Y bueno, una más y ya. Escuchen lo que me dice esta persona. Mucho mejor, sin sustancias prohibidas en las calles. Obras sin sobreprecios. Tanta sabatina les tenía así, pero ya son pocos. De pronto, amigo Machilover, estoy apostando al sí. Estoy dando el 5% de ventaja. Para todas estas personas, antes del gobierno de Correa, cuando no existía, no sabíamos que Correa iba a aparecer en la política, supuestamente el Ecuador era un paraíso para estas personas. Antes del Ecuador, había plata en abundancia. Es más, exportábamos educación y toda esa clase de cosas. Y mi pregunta es, entonces, ¿de dónde sale la historia del feriado bancario? Entonces, 1, 2, 3. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sale la historia del feriado bancario? Que por ese motivo, el dólar entró al Ecuador y la moneda ecuatoriana, que era el sucre, desapareció y nos quedamos con el dólar. Posterior a eso, hubo la ola de migración más grande de la historia del Ecuador. Y sin contar que en 2 años hubo 5 presidentes. Una inestabilidad total. Así que para esta gente que no sé dónde estaba viviendo, que antes que exista Correa en la política, pues para ellos Ecuador era un paraíso. Yo no sé, díganme ustedes que ven este video, si realmente yo estoy equivocado y antes de Correa el Ecuador era un paraíso y Correa vino a destruir el Ecuador. Ahora, yo no quiero decir que con esto que las próximas elecciones, pues tiene que ganar el correísmo, no, pero tampoco vengan a decirme que antes del Ecuador era un paraíso y este señor, que no sabemos por qué apareció nuevamente en la política y está en todo su derecho, pero que venga a decir que es culpa de Correa cuando el señor desapareció por completo y ahora alguna cosa necesita, que nuevamente vuelve a la política. Así que mis queridos amigos, esto fue lo más raro que vi en TikTok
Así que ustedes, ¿qué opinan de este señor? ¿Y qué opinan de todo esto que dicen que el Ecuador, antes de Correa, el Ecuador era un paraíso?